Próximos ya a tocar suelo de Nepal, contemplamos desde el avión parte de la cordillera del Himalaya y la propia ciudad de Katmandú, donde estuvimos 2 días a fin de obtener el visado chino y el permiso de viaje a través de la región autónoma del Tíbet, en el que se han de detallar los lugares de paso contratados previamente con la agencia de viajes. Al salir del hotel, mochila en mano, reparamos en esta bella mariposa que se nos antojó que, al igual que ella liba el néctar de cada flor, nos invitaba a hacer lo mismo con las experiencias que viviríamos después. Iniciamos así nuestro primer día con la ruta Katmandú-Shangmu. Salida de Katmandú, parada para comer en Kadichaur, pasar la frontera en Kodari y llegar a Shangmu, ya en Tíbet. En este punto de espera del microbús nos encontramos con una imagen que nos transportó a unos 55 años atrás, cuando nos reuníamos en familia para airear y estofar la lana de los colchones y las almohadas. Este es el río Sunkoshi, a su paso por la pequeña y comercial población llamada Kadichaur. En el primer día de nuestro recorrido de Katmandú a Lhasa, paramos en dicha población para almorzar en un humilde restaurante con vistas al río. Kodari está a 116 kilómetros de Katmandú. En coche se necesitan prácticamente 3 horas para recorrer dicha distancia, mientras que en autobús, repleto hasta el techo, ese tiempo se incrementa considerablemente. Porteadores jóvenes, a cambio de unas rupias, cargan con las mochilas de quienes les soliciten ese servicio hasta el final del puente de la Amistad, donde está el puesto de inmigración chino. Pasado este, nos esperan 8 kilómetros de pronunciada subida hasta Shangmu, donde pasaremos la primera noche. Segundo día, ruta Shangmu-Tingri. Salida de Shangmu, parada para comer en Nialang, paso de montaña La Lung La y llegada a Tingri. Poco descansamos compartiendo habitación con 3 personas más. No obstante, al día siguiente fuimos compensados por el espectacular trayecto que nos lleva hasta Nialang, pequeña localidad donde paramos para comer cuidando bien nuestros pasos hasta el restaurante. Aquí, a pesar del cansancio que reflejaba en nuestros rostros, disfrutamos con las suculentas albóndigas de yak. Continuando nuestra ruta, alcanzamos el puerto de montaña La Lung La.
5.050 metros, más o menos la misma altura que Teror. Evidentemente no estamos en Teror. Este se encuentra a 9.400 kilómetros de distancia y a una altitud de 4.600 metros por debajo de este punto. Sí que estamos ante la primera visión de una parte de la cordillera del Himalaya desde la que se divisa más de un 8.000. Banderas de oraciones que se rezan y son transmitidas por el viento. Comienza a caer la tarde cuando llegamos a Tingri, nuevamente la cordillera del Himalaya. El Everest se nos muestra apacible, así lo sentimos, emitiendo una llamada a la contemplación, al silencio. Cuesta aguardar a mañana para casi tocarlo. La vida en el campo, en las aldeas, la cercanía de la gente es un regalo, sobre todo el de los niños, cuya inocencia y espontaneidad nos llenan de alegría. Ruta Tingri-Shegar, día 3. Salida de Tingri, campamento base del Everest, monasterio de Rombu y llegada a Shegar. Por la mañana, tras un buen descanso, iniciamos la ruta hacia el campamento base del Everest. La solidaridad entre los conductores de diferentes grupos camino del campamento base está presente en todo momento. En este caso, es nuestro conductor el que se dispone a ayudar a salir del río a otro jeep que se ha quedado en el intento. Todo parece ir bien, pero tras el susto, todo termina felizmente. Aquí vemos al hermano Francisco caminando tranquilito, por lo que en condiciones normales se diría es un valle normal y corriente. Pero, fíjense lo que aparece. ¿A dónde ha llegado el amigo, Menuda representación canaria en general. Y es que estamos en el campamento base del Everest, en tibetano, Chomolungma, diosa madre, a 5.175 metros. Brazo en alto, así lo celebra Paco. Al fondo, el Everest contempla el ondear de las banderas de oraciones. Estas se ordenan de izquierda a derecha en grupos de 5. Azul, el cielo; blanco, el agua; rojo, el fuego; verde, el aire; amarillo, la tierra. En jeep, a pie o incluso en bicicleta, como en este caso, ¡qué experiencia única! Tras nuestras muestras de alegría, sentimos el deseo de retirarnos a un lugar en el que el murmullo del agua del río, procedente del deshielo, la contemplación del monte más alto del planeta, con sus 8.848 metros, nuestro silencio, todo invitaba al sosiego, a vivir y sentir tal milagro de la naturaleza de la que formamos parte. Este era en principio el guest house de Rombuk, donde íbamos a pasar esta noche, pero dado a la altitud y el malestar que tenemos, nos propone la guía que bajemos hasta unos 4.000 metros. Y frente al guest house,
Aquí estamos viendo ahora el monasterio de Rongbuk. Día 4. Ruta Shegar-Shigatse. Salida de Shegar, paso por el puerto de montaña Yatso-La, comida en Latse y llegada a Shigatse. Nuestra guía. Estamos en Shegar. Nos ha tocado la... She's the better. The best guy for us. El amigo Francisco. Oye, su santo. Aquí está el driver. He's the driver. Good driver. Cadena musical para cuando lo requiera el momento. La atracción real de este acogedor guest house o casa de huéspedes es el restaurante y a la vez sala de estar que ofrece confortables sofás junto a las paredes, dispuestos todos ellos alrededor de una estufa. Cómodamente sentados, todos participan de las conversaciones. La estufa tiene, además, la función propia de una cocina de hierro. El combustible, digámoslo así, son los excrementos secos, principalmente de yak. En la cocina se preparan las comidas, así como el té tibetano, elaborado con mantequilla de yak, sal, mucho azúcar, además de una masa de harina tostada. El té siempre está presente en las mesas de los comedores o en los dormitorios. Al ladito, como pueden ver, tenemos los toletes, o lo que es igual los baños. Vamos a tomar una pequeña imagen. Esta es la tónica de la mayoría de los baños que nos vamos encontrando. Es decir, como pueden ver, una ranura en el suelo. Son comunales. Los dormitorios son acogedores, limpios y al más puro estilo tibetano. Así de contentos nos disponemos a continuar nuestro viaje. Nuestra ruta nos lleva al paso Gyatso-La, a 5.200 metros de altitud, la máxima que alcanzaremos en Tíbet. Llanuras inmensas de trigo. A esta altitud casi parece increíble. Vida dura la del campo, y a pesar de ello, el niño sobre el carro cargado de trigo nos saluda con una sonrisa. Llegamos a Shigatse, segunda ciudad más importante de Tíbet, con una población entonces de unos 50.000 habitantes. Es el centro de transporte y distribución de los productos agrícolas. Lo que en otras circunstancias parecería insólito, aquí es normal. Un ganado de yaks en plena calle céntrica. Nos alojamos en el Hotel Manasarovar, el más moderno y mejor de todo el viaje. Para la cena, por la celebración del Santo de Paco, Wisi le regaló una banda blanca en señal de bienvenida y nos encargó una comida especial. Después de desayunar, dejamos el hotel, siendo nuestro objetivo inmediato visitar el monasterio de Tashi Lumpa. Construido a mediados del siglo XIV, fue ampliado notablemente en los siglos XVII y XVIII. Es la sede tradicional del Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa de la escuela Gelug, la misma del Dalai Lama. El Panchen Lama es considerado una emanación del Buda de la luz infinita, siendo una de sus funciones más importantes la de encontrar las reencarnaciones de los Dalai Lamas, considerados estos la reencarnación de la compasión de Buda.
En los patios del monasterio es permanente la presencia de peregrinos, quienes ponen de manifiesto diferentes formas de plegarias. La máxima muestra de devoción es la postración, consistente en tender el cuerpo sobre el suelo y con los brazos extendidos, tocarlo con la cabeza, levantarse, avanzar 3 pasos y volver a la postración. Se hace para purificar todas las situaciones del pasado en las que no respetamos a los demás, en buena medida por nuestro orgullo, causa de nuestras acciones y fuente de nuestro sufrimiento y problemas. El molino de oración con el que recitando el mantra Om Mani Padme Hum, oh joya en el loto, esparce por el mundo la compasión, limpiándolo de negatividad y sufrimiento. Los de mayor tamaño se apoyan en una estructura y son girados por los peregrinos a su paso delante de ellos. El movimiento es siempre en el sentido de las agujas del reloj. En el monasterio llegaron a vivir 4.000 monjes, mientras que en el momento de nuestra visita lo habitaban 600. Venta de productos de artesanía a fin de obtener ayudas para su mantenimiento y el del propio monasterio. En sí el monasterio es una auténtica joya representativa de la construcción tibetana. Día 5, ruta Shigatse-Jiangtse. Salida de Jiangtse con destino Jiangtse, en el desplazamiento más corto del viaje. Nuevamente la vida en el campo, aumentan las muestras de alegría. Para, Wishi, para, le indicamos a nuestra guía. Queremos contemplar tan significativa escena que nos recuerda a nuestra infancia. Guardamos silencio y escuchamos. Por momentos surgió la emoción. Niñas y niños participan del trabajo. Ante las risas de Wishi y Ji, pruebo lo vivido hace no menos de 50 años en la era que tenía entonces mi abuelo Francisco. Wishi, Ji y Paco se suman a esta fiesta en la que una vez más se pone de manifiesto la inocencia, la curiosidad que despierta en niños y adultos el verse en la pantalla de la videocámara. Fotos y vivencias que quedan grabadas para siempre en nuestros corazones. Lama Yawa Tenzi
Coincidimos con que era el momento de un alto en el trabajo para comer. Nos invitan y compartimos su comida, la base de la misma, papas arrugadas y té. Es como si fuéramos sus amigos de siempre. Un último regalo que colmó todo lo vivido. Así, con la emoción a flor de piel, continuamos nuestro viaje. Ya en Jiangtse accedemos al monasterio Palkor Shode, construido a comienzos del siglo XV. De forma circular y rodeado por una muralla, albergaba 15 monasterios repartidos entre 3 de las distintas escuelas del budismo. En él llegaron a habitar 1000 monjes. Visitamos en primer lugar el Jiangtse Kunbun, chorten tibetano, que contiene miles de imágenes y pinturas que muestran budas, bodhisattvas, discípulos y destacadas figuras de la historia tibetana. De 32 metros es el más alto de Tíbet. Desde la azotea obtenemos una panorámica de Jiangtse, la que fuera tercera ciudad de Tíbet. Tras el Kunbun accedemos a la sala de la asamblea, donde diariamente van los monjes a orar. Al igual que en otros lugares, en recuerdo por determinadas personas cercanas a nosotros, por situaciones concretas que nos tocan de cerca o no, por nosotros mismos, nos sumergimos en la experiencia de encender unas velas que se suman a la esperanza de que se haga la luz en nuestras intenciones. Paralela a la calle principal, en pleno centro de Jiangtse, una muestra clara de que muchas de las personas que se trasladan del campo a la ciudad lo hacen conservando en parte su vida campesina. Los niños participan desde temprana edad de las raíces que los vieron nacer y las conservan. Es el caso de este otro, que desde su privilegiado y seguro mirador observa atentamente todo cuanto sucede en la calle. La vida en la calle se manifiesta en cualquier actividad laboral. Se vende de todo, en este caso baúles con el tradicional símbolo de la svástica. Brazo superior indica giro a la derecha y la suavástica, brazo superior, indica giro a la izquierda. Se considera un símbolo benéfico y de protección. Nuevamente, imágenes de vacas en plena calle. No hay prisa. ¿Para qué? ¿Y por qué? El niño espera por su padre en el carro. Se da cuenta de que lo miramos y aunque tímidamente nos permite sacarle una foto, otra más en la que ya comienza a sonreírnos. Finalmente, cara relajada que deja entrever una sonrisa de confianza.
Día 6. Ruta Jiangtse-Lhasa. Salida de Jiangtse con destino a Lhasa, pasando por la base del glaciar Carola, lago Yandrok-Tso, cima de Khamba La y finalmente Lhasa. Camino a Lhasa nos encontramos con el lago Yandrok-Tso, en tibetano lago turquesa. Tiene forma de escorpión. Luego estaremos junto a la orilla del mismo y ya hablaremos con más detalle. El monte Carola, de 7.191 metros, está en buena parte cubierto por un glaciar que llega a unos 200 metros de la carretera, en ese punto a 5.020 metros. Una familia sale a nuestro encuentro ataviada con vestimenta tibetana, unos yaks y una oveja para que les demos unas monedas a cambio de las fotos que les tomemos. Así lo hicimos. Luego hasta nos atrevimos a caminar un poco sobre la parte inferior del glaciar. Aquí vemos a Paco en plena faena. Junto al lago paramos para comer en la pequeña población de Nangarse. Próximos a reiniciar el viaje, foto con estos tres chicos, uno de los cuales parece seguidor de los Chicago Bulls. Nuevamente junto al Yamdrok, ahora tocando sus aguas. Está situado a una altitud de 4.441 metros, con sus 638 kilómetros cuadrados, superficie equivalente a la suma de la de las islas del Hierro y La Gomera. Es de los lagos más grandes de Tíbet. Okay. How are you? Right, fine. So this is the Tibet Lake, one of the special lake. That's we call it the Yandrok Lake. En efecto, cuando Wishi nos habla de que el Yandrok es un lago especial, se refiere a que después del Manasarovar es el segundo de los varios lagos sagrados de Tíbet. Y es que sentado junto a su orilla y escuchando el silencio casi total, se siente que este lugar es un auténtico remanso de paz. Así, con esta foto, queda grabado nuestro paso por tan apacible lugar. Como si se tratara de un permanente regalo, antes de la partida, este niño nos mira a la cara y nos sonríe. Alcanzamos el paso de Khambala, a 4.794 metros. Último lugar para observar el lago Yamdrok, situado a nuestra derecha, a poco más de 300 metros por debajo de donde ahora nos encontramos. A nuestra izquierda, la pista de tierra, como otras muchas por las que hemos pasado, va serpenteando en un rápido descenso hasta alcanzar Lhasa, nuestro destino final. ¿Cómo íbamos a despedirnos de este lugar sin la foto con estos niños generosos en sonrisa para con nosotros? Esta enorme imagen del Buda Sakyamuni, tallada en la pared y posteriormente pintada, nos indica que estamos a las puertas de Lhasa, ciudad que alcanzaremos siguiendo a lo largo de 10 kilómetros el curso del río que lleva su nombre.
Nada más llegar a Lhasa, nos dirigimos al monasterio Drepung. Como en buena parte de los monasterios, próximos a la entrada nos encontramos los ya clásicos puestos de venta de diferentes objetos tibetanos. A un lateral del monasterio pasamos por una larga hilera de cilindros de oraciones, al tiempo que contemplamos figuras de Buda y otras deidades talladas y coloreadas sobre la roca. Accedemos al monasterio. Construido a comienzos del siglo XV, fue residencia de los primeros Dalai Lama, desde el segundo hasta el quinto, que también lo habitó hasta que se trasladó al Potala una vez terminado este. Este monasterio llegó a ser el más rico y grande de Tíbet, hasta el punto de que en su época de auge lo habitaban cerca de 10.000 monjes. En el momento de nuestra visita, residían allí alrededor de 600. Dispositivo que concentra los rayos del sol en la parte superior, donde se coloca habitualmente la tetera para calentar el té. La parte inferior la ocupan las celdas de los monjes, almacenes y otras habitaciones. Arriba, las salas de oración con estatuas y pinturas de figuras religiosas tibetanas, enmarcadas por tela de seda entretejida con oro o plata. En la cocina todo está perfectamente colocado en su sitio y, como es habitual, en el centro, el horno a leña. Y es que, tanto para cocinar como para los crudos inviernos, hace falta leña, auténticas montañas de leña. Ese mismo día visitamos el Palacio Potala. En primer plano, dos pequeños chorten, generalmente usados para albergar reliquias de las cenizas de la cremación de lamas importantes. Al fondo, el impresionante Palacio Potala, obra maestra de la arquitectura tibetana. Desde este lugar se aprecian claramente las dos secciones que lo componen: el Palacio Rojo, con salas de ceremonias, 35 capillas y 8 chorten mortuorios de los Dalai Lama, y el Palacio Blanco, con las habitaciones del Dalai Lama, la sala del trono, la recepción, la sala de meditación y finalmente el dormitorio. Por una escalera de 150 peldaños accedemos al interior, mientras tomamos conciencia de sus datos impresionantes: 117 metros de altura, 13 plantas, una fachada de 400 metros, un ancho de 350 y cerca de 1000 habitaciones. Todas las dependencias del Palacio Blanco están ricas y finamente decoradas al tradicional estilo tibetano. Desde la azotea, la vista sobre buena parte de Lhasa nos muestra la modernización gradual de la ciudad y cómo, poco a poco, ésta transforma también la parte antigua de la misma. En la propia azotea tomamos una foto de estas señoras, de las que llama en gran medida la atención la mirada hacia el suelo de las tres más jóvenes. Próximos ya a la salida del Palacio Blanco, vemos este grupo de auténticos artesanos recuperando partes dañadas de este inmenso sangha, o como ya hemos dicho, figuras religiosas tibetanas enmarcadas por tela de seda entretejida con oro o plata. Una última vista atrás para ver esta bella imagen de un lateral del Palacio Blanco. Impresionados, salimos del Potala, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994.
imágenes de estos dos niños, nuevamente con el detalle de la mirada de la niña al suelo. Cerca del Potala entramos a un medio destartalado bar donde nos tomamos un té cuya ingesta sentó de maravilla a nuestros estómagos. Nos llamó poderosamente la atención esta forma de trabajo en equipo. Una de las mujeres, cuánto y qué duramente trabajan, hunde la pala para profundizar en la excavación, mientras otras dos, con cintas atadas a la unión de la base del cabo con la pala, tiran fuertemente para facilitar el trabajo de la primera. El monasterio de Sera tiene un patio de debates donde entre las 3 y las 5 de la tarde de todos los días, excepto domingos, se puede asistir para entender cómo se forma a los futuros monjes. Gesticulan con palmadas o pisadas enérgicas mientras repiten sutras, enseñanzas del Buda Sakyamuni, recogidas en 108 libros escritos por algunos de sus discípulos. Algunos viven este ejercicio con vehemencia, como es el caso de este aspirante a monje. Otros lo hacen de forma más relajada, incluso con cierta diversión. Todo ello bajo la atenta mirada del maestro, quien al mismo tiempo reza con su rosario de 108 cuentas. Al final del ejercicio, todos se reúnen frente al maestro para recibir alguna indicación acerca del trabajo realizado. Son muchas las personas que asisten a este ejercicio, debiéndose mantener en todo momento una actitud respetuosa. Al final de tan ajetreada jornada, Guisi negoció un buen precio por un singular masaje para cada uno de nosotros, y además para mí, una muy meticulosa pelada. Era todo un espectáculo el que despertaba nuestra presencia en medio del numeroso personal que allí trabajaba. Poco a poco, con gran maestría por parte de la masajista y la entrega de Paco, el masaje en él surtió el relajante efecto deseado. Hemos de reconocer que llegados a esta parte tan enérgica del masaje, hubo algún momento en que nos preguntábamos si saldríamos con toda nuestra osamenta en su sitio. Por mi parte, el barbero repasaba una y otra vez la forma y medida del corte que le indiqué con gestos. Lo hacía de tal manera que pareciera tener la precisión de un reloj suizo. Al final, plenamente relajados, y en mi caso, con las ideas a flor de piel, nos despedimos, siendo correspondidos con esta forma tan simpática. Al día siguiente nos tomamos un merecido descanso, limitándonos a movernos entre la gran cantidad de gente que da vida a la plaza Barkor, frente al templo Yokan, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001. El día 9 de nuestra estancia en Tíbet llovió por primera vez hasta entonces. Aún así,
aunque no en igual medida, la actividad se mantuvo. Mucha gente sigue quemando sándalos en los incineradores, mientras los niños juegan y observan. El piso mojado y el llevar a su hijo a la espalda no impide la postración a esta señora. Nos encontramos en la terraza del templo, donde nuestra atención se centra en los remates ornamentales recubiertos en su mayor parte por placas doradas que se pueden contemplar a lo largo de toda la cubierta del edificio. El nuevo día amanece soleado, ofreciéndonos esta bella imagen del Potala. Esta es una muestra de la curiosidad que despierta la maquinaria que cambia el método tradicional para este tipo de trabajo. Recordemos el caso de las 3 chicas con la pala. Colorido puesto de venta de frutas. Nueva vista de la plaza Bar Khor con el templo Yokan al fondo. A él nos dirigimos. Frente a la fachada del templo hay 2 quemadores de incienso y entre ambos, bajando unos escalones, se accede al lugar donde muchos peregrinos encienden una vela con algún deseo personal. Así también lo hicimos Paco y yo. Afuera más y más gente llegada de diferentes lugares del país. Este monje pide unas monedas por recitar plegarias para el donante. Este otro, al igual que la señora próxima a él, observan el flujo de personas que aumenta por momentos. A la izquierda del acceso al templo, un enorme cilindro de oración. Frente a la entrada al templo, el patio de postraciones. Escuchamos con respetuoso silencio el sonido de los deslizamientos sobre las colchonetas de tantas y tantas personas que casi de forma incansable se postran una y otra vez. Este otro peregrino, al tiempo que recita el mantra Om Mani Padme Hum, hace sus postraciones alrededor del templo, en el sentido de las agujas del reloj. Llegada la hora, accedemos al templo, el más sagrado de Tíbet. Desde la azotea obtenemos esta foto de los peregrinos junto a quienes estuvimos antes. Con el Potala de fondo, en primer plano, 2 gacelas sostienen la rueda de la vida, representando en los rayos verticales y horizontales las 4 nobles verdades del budismo, y junto al resto de radios, el noble óctuple sendero. Esto fue expuesto por Buda en Benares, India, tras alcanzar su iluminación. Por el circuito de peregrinaje dentro del templo, nos acercamos a la sala principal de asambleas, donde comienza un acto de los monjes recitando mantras al tiempo que con sus típicos instrumentos tocan una música que llega muy adentro.
Termina así nuestro viaje a Tíbet y regresamos a Katmandú. La Stupa Boudhanath es nuestro destino. Es la más grande de Nepal y el templo budista más sagrado fuera de Tíbet. Está coronada por los omnipresentes ojos de Buda. Calles y pasillos estrechos con casas muy coloridas, comercios y más de 50 monasterios construidos por la afluencia de refugiados tibetanos rodean la Stupa. En 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En uno de los monasterios, Paco hace girar un cilindro de plegarias con evidente alegría en su rostro. Lógico, tras todo lo vivido. Casualidades de la vida. Esta señora me deja sostener con mis brazos su más preciado tesoro, su hija. Es el regalo final de los muchos que hemos recibido en este viaje hacia afuera y a la vez hacia adentro. Esta es otra toma para el recuerdo de que un viaje a Tíbet y Nepal obró en nosotros la apertura de una puerta que nos lleva a replantearnos muchas cosas en esta vida, la que ahora vivimos. Por eso, gracias Nepal, gracias Tíbet, gracias por el permanente regalo de la alegría. Hasta siempre.